Vamos a hablar de un tema muy especial. Bueno, todos los temas son especiales. Quisiéramos hablar de la exaltación de Cristo en el levantamiento. Científicamente la palabra levantamiento se conoce como la ascensión. Entonces vamos a hablar de esa exaltación que Dios hizo sobre su Hijo. Hechos capítulo 1, verso 9, para la gloria de Dios. Dios bendiga a todos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que derrames la cobertura, la gracia, la dirección de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, y que esta palabra nos pueda fortalecer, aumentar la fe, para no desmayar en lo que hemos creído y sostenido. En Cristo Jesús te lo pedimos. Incorpore los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. La exaltación de Cristo en su levantamiento. En otras palabras, su ascensión. Amén. Ya hemos hablado de la resurrección de Cristo entre los muertos y su retorno hacia su morada eterna, pero hoy quisiéramos tocar el fundamento que sostenemos como iglesia cristiana, algo que no es fantasía, sino que es algo de realidad en lo que es la promesa de Dios a su iglesia. Gloria a Dios. El único que murió sin pecado ha sido Jesucristo. Desde Adán todos mueren, no porque sean santos y sin pecado, sino por la desobediencia y el pecado. Todos morimos. Pero el único que vino sin pecado y resucitó y se fue a la gloria del Padre sin pecado es su Hijo Jesús. Y ese es la victoria que podemos visualizar, alcanzar, que no quería quizás los discípulos que el Señor muriese y fuese tomado de su hábito de convivencia, pero era necesario que se diera, porque si Jesús no hubiese sido levantado en gloria, entonces la fe de la iglesia creyente, de la fe de la iglesia cristiana, era una fe muerta. Pero gracias a Dios que no hay una fe muerta, sino una fe viva, que esperamos en Cristo, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. Digamos que los discípulos entró consternación, de tristeza, de desánimo, de frustración, y era normal. Habían convivido 3 años y días, porque anduvo, dice la Biblia, que después que resucitó 40 días ya en cuerpo glorificado. Entonces digamos que no era fácil despegarse de aquel que apreciaban, de aquel que amaban. Pero lo lindo es que Jesucristo en vida les habló que era necesario que el Hijo del Hombre muriese, pero que al tercer día resucitara dentro de los muertos. Entonces digamos que Jesús nunca les negó a los seguidores de él, a los discípulos de él,
la promesa del advenimiento, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, habiéndole dicho estas cosas, fue alzado. La palabra alzado es ascensión. Amén. Fue tomado dentro de ellos. Estaban reunidos y de repente empezó a levantarse el Mesías y empezó a irse al cielo. Qué glorioso hubiera sido ese día, porque era un día sin igual, hermano. Un día indiscutiblemente algo que no esperaban. Así como ese día fue algo inusual, algo glorioso cuando fue llevado, también va a ser glorioso cuando los cielos se abran, cuando nuestro Salvador, con vestiduras blancas y un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a levantar a su iglesia escogida, que Él murió por ella y derramó su sangre. También ese día va a ser más glorioso que el día que fue levantado de los discípulos. Aleluya. Digamos que la humanidad no espera eso, pero la iglesia de Cristo sí le espera. Porque eso no es fantasía, es una realidad. Y mucha gente puede decir, los ateos pueden decir, pero ¿quién da fe que murió y resucitó y que se fue al cielo? ¿Quién lo ha visto? Es que no es necesario haberlo visto, solo es necesario de creer que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo encarnado. Solo está en creer que Él murió por usted y por mí y derramó su sangre por nuestros pecados, y que todo aquel que le recibe como Señor y Salvador recibe perdón de pecado, y en el tiempo venidero la vida eterna solo está de creer. Si usted no cree, entonces yo no sé qué promesa usted espera, pero yo sí espero ese día. Dice el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones. Ya no eran hombres físicos, eran ángeles. Fueron ángeles enviados del Padre para que los discípulos de Él empezaran a recobrar aliento, ánimo, fuerza. Porque me imagino que estaban desmotivados, estaban tristes, estaban desconsolados, como quizás diciendo, ¿y hoy qué vamos a hacer si ya no está el Señor con nosotros? Eso es lo lindo, que aunque Jesús en persona ya no lo veamos, en su esencia de su Espíritu Santo lo podemos sentir, lo podemos acariciar, lo podemos fortalecer en los momentos de quebranto, de sufrimiento, de dolores. Porque cuando el hombre te da la espalda, Dios nunca te da la espalda. Eso es lo hermoso, que cuando Dios conoce los momentos difíciles, ahí envía a sus ángeles y empieza a decirle: varones galileos, ¿por qué están viendo para arriba, para el cielo? Si ese mismo Jesús que están viendo que va en gloria, así mismo como las nubes le cubrieron, así un día las nubes se van a apartar, los cielos se van a abrir y tus ojos lo van a ver venir en gloria por ustedes. Aleluya. Miren qué hermosa promesa. Y ese es lo especial. Dice el verso 11: los cuales también les dijeron: varones Galileo, estáis mirando al cielo esto mismo, a este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Hay varios puntos que quiero tocar hoy con la ayuda de Dios, y uno de ellos, hermanos, es la perfecta exaltación que Dios le hace a su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Fíjese, y eso se ve, ya lo sabemos, pero porque es un estudio, quiero que busque Filipenses 2, verso 9, váyase para adelante. Ahí es donde Dios
en su exaltación que le da a su Hijo, lo hace que se siente a la diestra de Él. Amén, hermanitos. Filipenses capítulo 2, verso 9. ¿Quién me lo lee? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, hijo. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Qué es eso? La perfecta exaltación que Dios hace a su Hijo. Pues yo pregunto, así como el Padre exaltó a su Hijo, ¿creen que el Padre en Cristo no exaltará a la iglesia? ¿Creen que no nos exaltará también? Sí, hermano, nos va a exaltar. ¿Sabe por qué nos va a exaltar? Porque nos hemos negado a nuestra vida, a nuestros malos hábitos, a nuestra vida desordenada, a nuestra vida de pecado, por seguir a ese Jesús, por seguir al Salvador de los hombres. Así como el Padre le dio la exaltación perfecta a su Hijo, Cristo también nos exaltará en su gracia delante de los santos ángeles. Aleluya. Y mire qué lindo, lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, no hay hombre alguno que el Padre lo puso más arriba que los santos ángeles, solo a su Hijo. Amén. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa palabra, y le dio un nombre, ahí está hablando de la perfecta exaltación que Dios hizo. Entonces, en otras palabras, Jesús no es cualquier Jesús. Jesús es el autor de la vida. Y todo aquel que mira a Jesús y se aparta de todo pecado, tiene vida eterna en vida, y tiene vida eterna aún más allá de la muerte. Porque al que cree, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos va a exaltar juntamente con su Hijo. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Usted espera esa exaltación. Y ese nombre que le dio es un nombre que hace temblar a principados y potestades. Hace temblar a los habitantes de la tierra, hermano. Viene un día terrible. Viene un día terrible, donde la iglesia entra en gozo y las naciones entran en llanto, sufrimiento y dolor, por ignorar la exaltación de Jesucristo. Pero los que no ignoran la exaltación de Cristo, viene ese día glorioso, donde todas las naciones, tribus, lenguas, verán al Hijo del Hombre venir en su gloria. Y ahí todos reunidos a una sola voz cantaremos el himno de Moisés. Aleluya. Esa promesa está palpable. Dios, aleluya. Oye, no te subamos. Capítulo 1 del libro de Efesios. Efesios 1, 21 y 2. Léamelo, por favor. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito sea Dios. Es que Dios, hermano, es perfecto. Los imperfectos somos los humanos, los hombres. Aunque Dios nos hizo perfectos porque nos hizo a su imagen, pero el hombre perdió su señorío cuando le oye la voz al diablo y le obedece y peca contra Dios. El hombre era perfecto,
pierde esa perfección en su desobediencia. Los que recobramos de nuevo la perfección de parte de Dios somos aquellos que somos parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Somos bienaventurados como iglesia que tenemos de nuevo la perfección de Dios, y Dios nos delegó autoridad y poder sobre principados, sobre potestades, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y sobre gobernadores, así como el Padre le dio a su Hijo Jesucristo y lo exaltó hasta lo sumo. Cristo a la iglesia también le ha dado esa herramienta. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque somos la niña de los ojos del Señor. Hermoso, ¿va? Usted piensa que los demonios y el mismo diablo no se enojan y no se retuercen cuando dice su palabra: sobre todo principado, sobre autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿De cuál venidero está hablando? De los tiempos finales. Entonces, usted no se preocupe, siga confiando en las promesas, pero no peque. No peque. Aunque usted se haga inocente cuando va a visitar otras iglesias, usted puede engañar al predicador de esa iglesia, pero a Dios no lo puede engañar. Tenga cuidado, no se vaya a justificar delante de los ministros de la tierra. Que Dios sea que lo justifique, porque la mancha de su pecado no la puede quitar el ministerio ni el pastor, sino solo el pastor de los pastores, Jesucristo. La Biblia es clara. Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted puede engañar a los pastores, y por eso que los pastores, cuando no son guiados por el Espíritu de Dios, solo escuchan y ven la cara de inocente que hace, lo engañan y le dan profecías falsas que no llenan el sustento ni llenan la liberación de esa alma. Mejor póngase a cuenta si anda en adulterio y fornicación. Póngase a cuenta, porque el problema no es la congregación, no es el ministro de la congregación. El problema usted lo anda cargando. Para que las potestades no entren a su vida, es necesario nacer de nuevo y vivir la palabra. Está pesado, ¿va? Mire, el verso 20 no lo leímos, pero ahí dice: y lo hace sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire qué potestad. Una exaltación perfecta la de Dios. Eso también va a ser con la iglesia, que se mantenga fiel en obediencia. No es el que aparenta ni el que dice soy cristiano y tiene dos vidas. No, no es ese la iglesia, no es ese el Hijo de Dios. Es el que se guarda, el que es honesto, el que es sincero, el que no hace cara de muerto, que de muerto no tiene nada, el sinvergüenza. Y sometió, dice Dios. Oiga, cuando lo exalta Dios a su Hijo, le dio toda la autoridad y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aunque a los demonios y al diablo no les guste, están bajo los pies de Cristo. Brinque, patalee, ahí están bajo los pies de Cristo. Gracias a Dios que no están en mis patas cochinas, no, porque mis patas no tienen autoridad ni poder, pero las patas del Rey de Reyes tienen autoridad y poder, y ahí están los demonios y el mismo Satanás, príncipe de este mundo. Alabado sea Jesús. Qué linda exaltación, va. Y le dio por cabeza. No puede ser cola, le dio por cabeza, porque la cola es el diablo. Dice Apocalipsis que con la mitad de su cola arrastró más de la mitad de los demonios que hoy se conocen por su desobediencia
desobediencia. Pero este perverso Satanás y su demonio no tienen perdón. Usted, habitante de la tierra, usted borracho, usted drogadicto, usted prostituta, usted homosexual, usted lesbiana, para Cristo no hay nada imposible, y Él lo está llamando. Salga de esa vida de pecado, que Dios lo va a exaltar también. Usted sí puede alcanzar perdón, pero los demonios no, porque los tiene mi Jesús bajo la planta de sus pies, rebeldes. Y por eso que patalea conmigo este perverso. Y sobre toda, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Entonces yo no puedo ser más que Jesús. No, yo tengo que estar bajo la sumisión y a los pies de Jesús. Amén, hermanitos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso, Rey. Hermano, eran menester y era necesario que se hiciera la exaltación de parte de Dios sobre su Hijo. Le voy a decir por qué. Si el Padre no lo exalta llevándolo a su morada de donde Él vino, porque acuérdese que Jesús no era de la tierra, vino del cielo, tomó forma de hombre para mostrarle a usted y a mí que nos ama y que nos sigue amando. Pero Él no era terrícola, Él era celestial y sigue siendo celestial. Y si el Padre no lo exalta, ¿sabe lo que iban a decir los demonios y el mismo Satanás? Lo derrotamos, lo vencimos. Mire, ¿a dónde está que decía que el Padre lo iba a ayudar? ¿A dónde está que decía que el Padre iba a estar con él hasta los tiempos finales? No, el Padre llamado Dios es perfecto en todo lo que Él ha diseñado. El que se equivocó y se sigue equivocando es Satanás y su demonio. Aunque sean demonios de pornografía, se siguen equivocando. Aunque sean demonios de masturbación, se siguen equivocando. Aunque sea demonio de suicidio, se siguen equivocando. Aunque sea demonio de droga, se siguen equivocando. Porque Jesús los exhibió públicamente. Arrabate y vacía. Se siguen equivocando los demonios. Porque Jesús lo derrotó y lo sigue derrotando. Y la iglesia está en victoria. Bendito sea Dios. Entonces, el hecho de su exaltación, aunque la sociedad y el mundo lo quieran negar, no es negable, es verídica. ¿O creen que no? Es verídica. Ya hemos hablado que hay muchas evidencias en excavaciones de historiadores bíblicos, que ahí está la bendición de que usted y yo esperamos a un Mesías. No en un burro, vendrá en el caballo de símbolo de autoridad. Porque el burro es esclavo, pero el caballo es autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos burros hay aquí? Vamos a Apocalipsis, por favor. Adelántese, por favor. Estamos viendo el hecho de su exaltación de parte de Dios a su Hijo. No, mejor Apocalipsis, después váyase a Lucas, después vamos a ir a Hechos, capítulo 9 del libro de Lucas. Dios bendiga a todos los que se están incorporando a las redes sociales. ¿Ya lo tiene? Verso 31, léemelo por favor, Jesús. Lucas 9, 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Gracias. Dice el verso 30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías,
quienes aparecieron rodeados ¿de qué? ¿De qué? Y hablaban de su partida. Ay, quédense, espérense. Mire, hermano, la gloria del Padre no es fantasía, es realidad. Entonces, la exaltación del Padre a su Hijo es inequívoca, es una realidad. Porque cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, porque ese es el capítulo, dice que Jesús llama a Pedro y a Juan y a su hermano, pero aquellos por estar cansados se durmieron, como muchos hermanos, muchas congregaciones, en vez de estar anhelosos, consagrándose, buscando, adorando, viviendo el evangelio de la verdad, están perdiendo el tiempo en bagatelas, en cosas que no edifican. La iglesia está dormida como Pedro, Jacobo y Juan, pero Jesús estaba siendo transformado en gloria. Y de repente aparece Moisés y Elías hablando con Jesús y hablando de su redención. Aleluya. Aunque usted no lo quiera creer, eso es así. Gloria a Dios. ¿Se arrepiente usted de ser cristiano? ¿Se avergüenza de ser cristiano? ¿Estás enamorado? ¿Qué? Te quedas directa como... Gloria a Dios, aleluya. Y chichas choreadas que ni huevo pueden hacer. Por eso es que caemos mal, porque somos pastores exigentes, hermano. Pero es para que usted no pierda el don de la vida eterna. Para que usted no pierda el don que Dios le ha limpiado con su sangre a través de su Hijo. Y oiga qué lindo, y habiéndoles y hablándoles de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Digamos que Jesús en vida, Él no negó eso. Él les decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera, porque si no muero, no hay salvación. Pero no se preocupen, oiga qué perfecto es el plan de Dios. Lo llevó a los que lo seguían hasta la vida de Jonás. Así como Jonás estuvo en el gran pez, en medio de ese gran pez 3 días y 3 noches, es necesario, le digo, que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches, pero al tercer día yo, dijo, me levantaré en gloria. ¿Qué es eso? La exaltación de Dios para su Hijo. Aleluya. Gracias a Dios que usted tiene la promesa. Y si no la tiene, aflíjase. Otro discípulo que después que Jesús fue llevado en gloria, que vio su gloria palpable, fue Esteban. Es el único, fíjense que es perfecto en Dios. Es el único que Dios le concedió ver los cielos abiertos y ver a su Salvador a la diestra del Padre. Fue Esteban. Eso está en el capítulo 7. Búsquelo, por favor, de hecho. Ya sé lo que ahí dice, pero quiero que usted lo busque. 7:55. Dele, oje la Biblia, hermano. 55-56. ¿Quién me lo lee? Léamelo, por favor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Oiga. Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gracias, hija. ¿Está hablando claro? Hermano, no hay que dudar ninguna de las promesas que Dios nos ha dado en su santo libro llamada la palabra de Dios. Nunca dude de esas promesas. Acuérdese que Esteban, por ser fiel al Señor, se le levantaron los enemigos hasta que llegó a punto de ser apedreado y muerto bajo piedra. Pero eso le quitó a Esteban la visión
le desmotivó a tirarse hacia atrás. No, a Esteban lo que le motivó más fue cuando estaba orando, cuando estaban las piedras cayéndole, él empezó a orar y le dijo: Padre, no le tomes a cuenta sus pecados. Se lo aseguro que si conmigo hubiera sido, yo le hubiera dicho: Señor, defiéndeme y mátalos. Porque no tenemos la misma vida consagrada como Dios quiere, como ministros que seamos, porque somos ministros egoístas, falsantes, mentirosos, odiosos. ¿O no? Eso somos, hermano. El traje no te hace más diferente que los demás. El traje te debería de servir para ser más ejemplo y más humilde ante la congregación. Esteban, hermano, mi respeto. Y cuando él estaba haciendo esa oración penitente, dice la Biblia literalmente, eso está más arriba, que los cielos se le empezaron a abrir. Porque él empezó a orar pidiendo perdón por los malhechores que lo estaban matando. ¿Hicieras tú eso? ¿Hicieras tú eso? ¿Hicieras tú eso de pedir perdón por los que te están matando? No lo hacen, que me digas. ¿Hicieras tú eso? No lo hacemos. Mi respeto para estos santos hombres que están registrados en el libro de los libros llamado las Santas Escrituras. Aunque los hombres que odian la palabra de Dios y odian a Dios la han querido destruir, Dios siempre la ha preservado, Dios siempre la ha cuidado. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede detener los propósitos de Dios para la tierra. Y este hombre vio los cielos abiertos, vio la gloria, dice. Mire, lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios. Y oiga qué lindo. Y vio a Jesús que estaba a la diestra. ¿Qué es eso? Una exaltación, un hecho real que los demonios, hasta el día de hoy, 3000 años, quizás ya vamos a llegar a los 4000, que Jesús vino y resucitó. Y todavía los demonios creo que patalean con ese mensaje de esa exaltación que Dios le dio a Jesús. Si los cristianos no viven en gozo y en victoria, porque yo no sé cómo viven el evangelio. Hay gente que solo chambreando, hay gente que solo comiéndose a uno al otro. Qué terrible, hermano. Y esa clase de iglesia mundana, pagana, se queda. Yo pienso que esos sí son los que van a enseñar a los del milenistas, que dicen que se van a quedar en la gran tribulación, que se queden ellos. Pero si yo me guardo para Dios y yo sufro por causa del evangelio, desprecio, persecución, odio y si es posible la muerte, el Padre no será injusto de dejarme en medio de una generación depravada, malvada, llena de violencia y de pecado. Jamás Dios va a dejar a su iglesia. Jamás Dios va a dejar a su pueblo perecer juntamente con los impíos. Si Dios levantó a su hijo, lo exaltó, y su hecho de exaltación es real, no puede dejar Dios a su iglesia que confíe en él. ¿O cree que lo va a dejar? Gloria aquí. Dios te salve. Y dijo: he aquí, oiga lo que vio, veo los cielos abiertos. ¡Ay, qué lindo! Y al Hijo de Dios, que está, lo repite 2 veces en estos 2 versículos, a la diestra de Dios. ¿Quién quería estar a la diestra de Dios? El mismo diablo, pero él quería ser Dios, estar en el trono de Dios. Es que este cochino es perverso, mentiroso. Hay muchos dicen: yo, en vez de ser pastor, yo ahí estuviera bien. Quieren ser pastores. Les iba a decir otras palabras, pero ni a tortuga ninja llegan y quieren quitar el puesto del pastor. Si eso no lo da el hombre, lo llama Dios, a los que Dios cree que lo van a exaltar.
El privilegio no viene de la tierra, viene de Dios para los hombres. Ni a pastores. Y decía el diablo, yo seré Dios y me voy a sentar en el trono de Dios. Hace mucho, yo seré después de este pastor ya se va a morir y yo voy a ser el pastor. Y si Dios no te tiene elegido, pues me voy y divido esto y me voy. Si ya sé que sos rebelde. Sigamos, hermanito. Tercer punto. Los apóstoles con orgullo predicaban de esa exaltación. Gracias a Dios que me detuvo la hora el Señor. Miren, predicaban esa exaltación. Porque tengo varias citas donde este bando, este es el bando izquierdista. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Dale, pa! Y los de este bando son los divisionistas. ¡Oh! ¡Bendito Dios! ¡Ay, hermana! Es para que te goces, hombre. Capítulo 2 del libro de los Hechos, este lado, 33, 34, y los de este lado, 3, 5, 31 de Hechos. Sí. Léamelo, este lado, ¿quién? Capítulo 2, versos 33 y 34. Ajá. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros habéis. Siga. Vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Gracias. Gracias. Oiga, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Testificando y no dudando. Estaban dando fe que la exaltación de Dios sobre su Hijo era una realidad. Y eso fortalecía a la iglesia del siglo primero, a la iglesia primitiva. Esas palabras del apóstol Pedro le motivaban a seguir adelante con fuerza, con ímpetu, que aunque vinieran leones, ellos avanzaran, que aunque se levantaran leones, ellos no se detenían. ¿Sabes por qué? Porque ellos sostenían que el Padre le había levantado a su Hijo y lo había sentado a la diestra de él, pero a la vez a la iglesia le había dado la promesa del Espíritu Santo. Digamos que no era una iglesia solo de nombre, no, era una iglesia con demostraciones del poder de Dios. Amén, hermano. Y eso es lo lindo. Entonces, cuando David vio a su Señor, él le dijo: siéntate a la diestra. Así le dijo. Digamos que David le está diciendo: hey, me voy a apartar yo del trono y te vas a sentar tú, le dijo. Porque yo no soy más superior que ti, aunque soy señor de todo esta gran nación, pero sobre mí tú estás, le quiso dar a entender, porque allí le dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor: a mi Señor, siéntate a mi diestra. Digamos que el que vino del cielo se sentó sobre todo principados para gobernarlos a todos. Amén, hermano. Hechos 5, ¿qué? Ajá. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias. Estaba hablando el Dios eterno de su Hijo. A este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Qué diestra? ¿Qué entendemos de diestra? Su mano derecha, hermano. Los brujos en el lado derecho
el enemigo les prohíbe andar dinero y cartera y cualquier cosa. Pero usted como hijo de Dios, usted se lo puede poner a la izquierda, se lo puede poner adelante, se lo puede poner a frente, se lo puede poner a donde usted quiera. Porque la diestra del Señor es nuestra fortaleza. La diestra del Señor es tu escudo a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Y aunque venga contra ti tu enemigo, caerá vencido por la diestra del Señor que está con nosotros. Gloria a Dios. Y ese es lo terrible. Oiga, cuando habla de príncipe está hablando de Jesús, hermano. Y ahí dice, y es salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. No hay otro Señor como Él. Ese usted y yo lo tenemos, ¿va? Me gozo que usted lo tiene. 1 Corintios, los de este lado, 15, 3 y 4, de este lado, Efesios 4, 8. Léamelo por favor, amigo. 1 Corintios, 15:3, ¿verdad? 3 y 4, sí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, hija. Porque primeramente os he enseñado, ¿qué estaban diciendo los apóstoles? Lo que ustedes están oyendo y están aprendiendo, el Señor nos enseñó a nosotros primero, les dijo. Nosotros no le vamos a hacer algo diferente, porque ya Jesús ya puso el fundamento en su iglesia. Eso le está diciendo, hermano. Amén. ¿Está conmigo allí? Entonces, cuando usted recibe las instrucciones de la palabra y usted no cambia, ya no es problema de Dios ni es problema del pastor, ya es problema suyo delante de Dios. Fíjese, hay gente, hermano, que es viejísima de estar en el evangelio y sabe que lo que practica es pecado y no lo deja. Es un hábito que ellos ya lo abrazaron y ya viven así y se sienten realizados. Y dicen, no, si Dios es bueno, al fin y al cabo Él me va a perdonar y me va a salvar. Dice Santiago que el que sabe lo bueno, el que sabe lo de Dios y no lo practica, le es pecado. Entonces no puede entrar al cielo. El que sabe que andar con la mujer prohibida es pecado y no la deja, usted no puede entrar al cielo. El que sabe que el beber una pache guaro porque lo emborracha y lo saca de sí es pecado, usted no puede entrar al cielo. El que dice que el mentir no es pecado y sabe que en la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al cielo, y usted practica y practica y practica la mentira, usted está en pecado. Digamos que Dios nos enseñó a tiempo. Bienaventurados los que oyen la palabra y la ponen por obra. Mire que tremendo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay muchas Escrituras. Reprendo el coronavirus. Y que fue sepultado y que resucitó. Oiga, eso es lo lindo. Viene la exaltación, que los apóstoles empezaron a hablar con denuedo y no tenían miedo. Hoy el mensaje del evangelio ya no predican de la resurrección de Cristo, ya no predican del arrepentimiento, ya no predican de que Cristo viene y que hay que vivir en santidad, ya no lo predican. Pero los apóstoles de la iglesia primitiva lo enseñaron. ¿Para qué? Para que nosotros de la iglesia del siglo XXI las sigamos las enseñanzas, diciendo de que Cristo murió por nuestros pecados, pero que el Padre lo levantó dentro de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Conforme a las Escrituras de Efesios. Léemelo, Luisa. ¿Qué está? Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo
cautivo la ciudad y dio dones a los hombres. Esta se va a la ciudad. Le quitó la cautividad a su nombre. Bendito Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí habla de los 5 ministerios más abajo. Si usted lee ahí no aparecen mujeres evangelistas, mujeres profetas. Solo aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo las hijas de Felipe. Pero eran mujeres castas. Pero la mayoría de evangelistas y pastoras de hoy en día son coquetas, hermano. Mira, hermano, se hacen miles de cirugías que hasta los pedazos de cebo que se ponen aquí hasta les saltan, hermano. Esas son las clases de ministras que tiene hoy el mundo entero. Esa clase de ministras llenas de vanidad no conocen al verdadero Jesús. Porque si leen estas mujeres, las mujeres que seguían a Jesús eran ejemplares, eran humildes, eran sujetas, eran pasionarias por su Señor. No me si oigan mujeres grandes tacones que andan y grandes licras pegadas que ni pueden caminar bien porque si se estiran medio la pata se les abre el vestido y se quedan chulonas. Los ministerios no son para mujeres en el Nuevo Testamento. Y si Dios los levanta, hay que pedirle señales a Dios. Y en verdad Dios les llamó. Porque la mujer de Dios, dice la Biblia, que tiene que ser casta, con decoro su vestimenta. No, hombre, si hoy son provocativas terribles. Pero sigamos, hermano. Llevó cautiva, ¿qué es eso? Quitó nuestra cautividad y se la presentó al Padre diciéndole: Padre, en mi nombre estos han recibido arrepentimiento y perdón de sus pecados. Quítales la cautividad y hazlos libres de toda culpa de pecado. Gracias, Padre, por esa misericordia que tiene. Si en verdad usted entendiera y viviera el Evangelio, usted no se rendiera de darle gracias todos los días. Los que no vienen a la iglesia se pierden las bendiciones. Entonces, y Dios empezó a repartir dones. Amén, hermanos. Como cuarto punto, era necesario, hermano, que la ascensión, el levantamiento de Cristo se diese, ¿o no? ¿Ah? ¿Ah? Sí, hermano, era necesario que su ascensión se realizara. Porque no tuviéramos a un abogado que intercediera ya. Miren, todo el mundo y aún la iglesia y aún los ministros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, le fallamos a Dios. Y si no tuviéramos a Cristo como intercedor, mis hermanos ahorita están intercediendo por ustedes y por los que nos están viendo. Ese es un intercedor. Cristo eso está todos los días: Padre, no castigues a fulano. Sí, pero le dice el Padre: pero es que ya no cambia, déjame que me lo traiga. No, Señor, mira, por favor. Eso es un intercedor y eso hace Jesús. Mire, por usted y yo que somos rebeldes, hermano. Entonces era necesario que esa ascensión se diera y la exaltación es razonable, hermano. El que no razona y dice: no, eso no es así, entonces no tiene razón de estar dentro de una iglesia. Porque entonces hagamos lo que Pablo les decía a los corintios: si ustedes no creen que Cristo resucitó, entonces manda la fe que ustedes tienen. Y si ustedes creen que Jesús murió y si no resucitó, entonces ¿para qué vamos a estar así? Hagamos una cosa, les doy dos opciones: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero yo le digo, yo sostengo que Jesús murió, pero también resucitó. Entonces, si ustedes a un corintio quieren vivir en esa vida de engaño, de pecado, vívanlo, pero yo seguiré guardándome para Jesús.
Digamos que ahí está tu victoria y mi victoria. Digamos que la fe que hemos sostenido es una fe de una exaltación victoriosa. Bendito Dios. Padre, gracias por tu hermosa y bella palabra, que nos motivas a tener una transformación constante y periódicamente. Enséñanos cómo debemos de comportarnos en nuestro diario vivir en esta tierra, para mientras tú vienes en gloria. Yo presento a mis hermanos, mis hermanas, cada familia, para que seas tú restaurando, para que seas tú cambiando, para que seas tú limpiándonos, guiándonos y poniendo tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, la gloria, Padre, es tuya por siempre. Y los que no tienen esta fe, Señor, hazlos libres. Dales una oportunidad. Condúcelos, revélales, muéstrales a Jesús, tu Hijo, como Señor y Salvador de ellos, para que se arrepientan de sus pecados. Te damos gracias porque somos tu pueblo, tu iglesia. Creemos, oh Dios, en las promesas de tu palabra, y por eso te alabamos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Y esta iglesia dice, amén. ¿Cómo dice esta iglesia? Amén. Bendiciones.